Corriendo para el tema de hoy, gobierno inicia plan de eficientización y racionalización del Estado Dominicano, fusiona Supérate y ADES. El presidente de la República, Luis Abinader Corona, formalizó la creación y estructura operativa de la Dirección de Desarrollo Social Supérate mediante el decreto 356-25, convirtiéndose esta en la primera fusión concretada del ambicioso plan de eficientización y racionalización del Estado Dominicano, liderado por el Ministerio de Administración Pública, MAD. La nueva entidad funcionará como un órgano desconcentrado del Ministerio de la Presidencia bajo la coordinación del Gabinete de Políticas Sociales y tiene como objetivo central fortalecer las políticas de protección social y focalizar con mayor eficiencia los recursos destinados a la población vulnerable. Esta medida se enmarca dentro del proceso de reorganización del Estado anunciado por el gobierno en septiembre del 2024, cuando fue presentado oficialmente el Plan de Racionalización y Modernización de la Administración Pública, que contempla la fusión de varios ministerios y la eliminación de la entidad o entidades estatales con el propósito de reducir en gran medida la burocracia, mejorar la eficiencia del gasto y ahorrar hasta 25.000 millones. Entre las funciones anunciadas entonces se destacan la integración del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, MESIT, con el Ministerio de Educación, MINER. La conversión del Ministerio Administrativo de la Presidencia en un secretariado administrativo dependiente directamente de la Presidencia. La fusión del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo en un nuevo Ministerio de Economía y Hacienda. La integración de la Administradora de Subsidios Sociales, ADES, con el programa Supérate, que da origen a la nueva dirección formalizada por el decreto 356-25. La incorporación de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial del Ministerio de la Vivienda. La fusión de comedores económicos con el Plan Presidencial contra la Pobreza. La creación del Instituto Oceanográfico, resultado de la unión entre la Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos y el Acuario Nacional, y la integración del Consejo Nacional de Investigación Agropecuaria con el Instituto de Inversión Agropecuaria. Estas últimas aún no ejecutadas. Esas son las imágenes que calzan el tema en el día de hoy. Vamos a la pregunta. ¿Cree usted que la fusión de instituciones y ministerios contribuirá a mejorar la eficiencia y disminuir gastos del gobierno? Esa es la pregunta. Ganó el feedback 829-451-3381. Allí le vamos a leer su comentario o sus respuestas a la pregunta. Muy bien. Fulvio, adelante. Bueno, doctor, gracias. La gobernabilidad es dinámica y hay instituciones que se van haciendo viejas y hay otras instituciones que van superpuestas sobre otras que hacen las mismas funciones o que son familiares, ¿verdad? Sí, sí. Son prima hermana, prima sobrina. hermana. Y es necesario hacer reingeniería en el tren gubernamental, en el tren administrativo. Y en base a esto, en el 24 se presentó un plan de integración de instituciones para hacerla más eficiente. Por ejemplo, la parte de juventud, el Ministerio de Juventud y el Ministerio de la Mujer, siempre se ha propuesto que sea el Ministerio de la Familia y que todas las partes sociales que tiene el gobierno, pues sea el Ministerio Social, que son muchas entidades que hay relativo a lo social. Pero precisamente esta parte relativa a lo social, donde aparece ADES, fusionado
con Supérate. Ya entonces le otorgan a la directora de Supérate, a Gloria Reyes, la continuidad de la dirección, ahora con la fusión de ADES y Supérate, bajo el decreto 356-25. Es decir, que la administradora de subsidios sociales, ADE, pasa a Supérate para ser administrado por la dirección de Supérate. Así también como otras fusiones que se están todavía esperando, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía y Desarrollo, que va a pasar directamente a lo que sería el Ministerio de Hacienda y Economía. Y así también la parte de Educación y el MESI, y el MEPIT, no, y el MESI, perdón, y el MESI, para ser entonces bajo la dirección de Educación. Hay otras sugerencias también que también es prudente que se tome en cuenta, porque lo más importante aquí es poder hacer más eficiente el Estado y disminuir los gastos. Muchas de estas direcciones pueden estar bajo un ministerio y tener directores que se encarguen de su desempeño de una manera más personal, más directa. Ahora bien, esto trae como consecuencia disminución de personal, que el personal se la pregunta. Trae como consecuencia entonces esta disminución de personal. ¿Y qué se va a hacer con ellos? ¿Hay una inserción en otros sectores de ese personal que laboraba ahí? ¿O simplemente ese personal va a ser enviado a la calle? Decía un amigo que se quedó sin trabajo. Sí. Estas cosas pueden pasar, pero lo más importante es que se pueda tener una previsión dentro de todo lo que es el organigrama de las instituciones del Estado, centralizadas y descentralizadas, para que se pueda gestionar también otro tipo de trabajo productivo donde se puedan insertar parte, no todo, de ese personal. Bueno, gracias, Fulvio. Saludamos a Carolina Rosa. Buenos días. Está con nosotros. Buenos días, equipo. Amado José Rosa, Fulvio, buenos días, José Manuel. Qué bueno que estés con nosotros. Mírele el peinado, doctor. Vino. No insiste, Amado, por favor. No, y trae un flequillo aquí. ¿Cómo que le dicen a eso? No, en mi tiempo de muchacho le decían buscanovio. Ah, no. Esos son tus tiempos, estos son otros. Oye, bien, Carolina. Pero le dicen así todavía. No sé, eso es tu tiempo. Yo no sé de eso. Al flequillo ese que se saca. Buenos días, amado José Rosa. Vamos a pedir a la gente a ver si es verdad que todavía le dicen bucanovio a los flequillos que se saca a la mujer por el lado. Fulvio, tú eres el malo. Bienvenidos a toda la gente que está con nosotros hoy, finalizando esta semana, viernes 11 de julio. Bienvenidos, bienvenidas a todas. Una vez más, con el día a día de tantas informaciones que tenemos en el país. Bien. ¿Cómo no, José Manuel? Vamos con el tema. Bueno, saludando a Carolina. Qué bueno que estás aquí. Y gracias, siguiendo con el tema, en lo particular, veo muy bien esta iniciativa del gobierno de la República Dominicana de eficientizar el manejo de las instituciones, eliminar duplicidad de funciones en muchos casos. Sobre todo eso. Fusionar diferentes instituciones que están dedicadas a un mismo, digamos, se manejan dentro de un mismo entorno del tren gubernamental y de la vida nacional. Lo veo muy bien, pero escuchaba atentamente lo que decía Fulvio sobre la posible pérdida de empleos, la posible desaparición de puestos de trabajo. De qué se va a hacer con esas personas. Todavía, en todo lo que yo he leído y lo que he visto sobre esa iniciativa del gobierno de la República de fusionar y de eliminar instituciones para eficientizar el manejo del Estado, todavía no he visto
algún plan o de qué se va a hacer con esas personas, con ese personal que se va a tener que, digamos, eliminar, recortar o movilizar hacia otros puestos, hacia otras instituciones. Todas estas maniobras para tratar de reducir lo que es la estructura estatal dominicana, que de por sí es muy amplia. El Estado dominicano tiene muchísimas instituciones, direcciones, los ministerios que de por sí ya se sienten muchos, pero todo este esfuerzo no solamente tendría ese efecto sobre las personas que ya están trabajando en esas instituciones, sino que también tiene un costo político para el partido de gobierno y eventualmente eso se verá ya en futuras contiendas electorales. Sabemos que cada 4 años en República Dominicana nos abocamos a las elecciones y tradicionalmente es un quítate tú para ponerme yo. Hay mucha gente que ejerce ese oficio de la política proselitista y es para precisamente ver cómo se coloca dentro del tren del Estado, buscar empleo. Entonces, con estas reducciones, con estas fusiones de instituciones y desmantelamiento de otras, pues hay menos puestos para colocar a toda esa demanda de empleo que tiene el Estado Dominicano, que de hecho es el mayor empleador del país. Así es. Esperamos que estas reducciones, estas fusiones, este desmantelamiento de instituciones, pues logre su propósito, que al final es hacer que el Estado funcione de manera más eficiente y ahorrar. Se habla de un ahorro de 25,000 millones de pesos que bien se podrían utilizar en otras áreas de mucha necesidad del país. Y es como Fulvio decía, que así como hay instituciones que tienen que renovarse, así como la dinámica del Estado Dominicano debe también crear otras instituciones para poder seguir adelante, no es menos cierto que hay instituciones que caen en lo infuncional a medida que pasa el tiempo, a que hay también instituciones que tienen duplicidad de funciones dentro del tren estatal y que sería bueno poner orden en esa parte. Bien. Ahora, lograr el ahorro, veremos en qué para Bueno. eso. Carolina, adelante. Bien, muchachos, creemos o entendemos Gracias por lo de muchacho. que el aspecto fundamental que ha motivado estos cambios es la reducción del gasto, disminuir lo que son los costos operacionales de las instituciones públicas. Este ha sido el enfoque desde un principio del gobierno. Aparte de esto, la eliminación de la duplicidad de instituciones, y quizás no es duplicidad como tal, pero un ejemplo que se pueda utilizar es el MINER y el MESID, instituciones educativas propiamente, que rigen y norman todo lo que tienen que ver con el nivel superior y el nivel básico de la República Dominicana. Un desafío importante en esto es cómo se van a integrar estas instituciones. Deben ser muy cuidadosos, meticulosos con esta fusión, con unir las diferentes instituciones. Esto conlleva posibles resistencia del mismo personal. Generalmente nos resistimos al cambio. Para un personal que tiene una dinámica cómoda, ya de costumbre, de trabajar de una forma y con lo que viene con esta función, es importante un trabajo desde la parte humana, recursos humanos de las diferentes instituciones públicas, que lamentablemente permeado por la política hace que cuestiones como esta y otras más sencillas o básicas se dificulten. Es un desafío enorme para que pueda ser efectivo esta búsqueda de disminución de costo, eliminación de duplicidad de las instituciones y que al final lo que se entiende que desea lograr, aparte del tema económico, es la efectividad y la eficiencia de las instituciones. Nosotros sabemos que hay un aspecto que lacera todo lo que es el Estado Dominicano y es las personas que se nombran y que no trabajan.
las llamadas botellas. Señores, esto no es un secreto que nosotros tenemos y no nos vamos a ir más lejos, San Francisco de Macorís, pero esto se extiende a todo el país. Mucha gente que está nombrada en funciones que no da un golpe, que no va a los trabajos, que no trabaja sencillamente. Y esto desangra al Estado. Imagínense ustedes una institución, una empresa privada. Usted tiene su empresa privada de 25, una pequeña, mediana empresa de 25, un personal de 25 personas. 25. Pero que aparte de esos 25, usted tenga 15 personas en su nómina y que no trabajen. Vamos a interiorizar esto. No, y en tiempos pasados se vieron unas famosas nominillas, ¿te acuerdas de Las eso? nominillas. Sí. Entonces, si nosotros lo visualizamos de un punto de vista privado, lo que significa tener gente nombrada en tu empresa, imagínate que tú tienes un salón de belleza, que tú tienes una agencia de préstamos, que tú tienes una cooperativa, que tú tienes un colegio y que tu nómina es de 50 personas, pero que a esas 50 tú le agregas 40 que no te hacen nada. Eso es lo que nosotros tenemos. Y la visión del Partido Revolucionario Moderno antes y después de, por lo menos del presidente, hablar de la transparencia, del no robo del dinero, muchos funcionarios cancelados y todo lo demás. Pero nosotros sabemos que aquí hay, diría Yerian, un liqueo. Que aquí hay un hueco importante que se le hace a las instituciones de gente nombrada. Y eso sencillamente es robar. Cuando usted hace eso, usted es un ladrón. Es un ladrón. ¿Por qué? Porque usted le está robando a una institución, usted le está robando al Estado, usted le está robando la salud, usted le está robando la educación. Y en ese sentido, todas estas iniciativas y acciones para eficientizar, disminuir los gastos, que pueda quedar más dinero al Estado, debe de ir acompañado con políticas contundentes de transparentar el dinero y el uso de los recursos en las instituciones. Bien. Gracias, Carolina. Miren, yo no creo que vaya a haber ese ahorro de 25.000 millones, ni de 1.000 millones, ni de 500 tampoco. ¿Saben por qué? Porque yo no veo la fusión que se está haciendo como un traslado físico de una institución a otra. Es decir, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología va a seguir funcionando en el mismo lugar que está en la Máximo Gómez. Sí, igual. Igualito. Y va a tener los mismos empleados. Porque olvídate, para esa, lo único que le van a cambiar probablemente se llame DGCI, Dirección General de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. O subdirección también, una cosa así. No, porque no es una subdirección, debe ser una dirección. Debe ser una dirección, como tal. correcto. Es como si partiéramos el Ministerio de Educación en dos. Un lado es lo universitario, lo otro es la educación investigación superior, y lo otro es... Entonces, lo mismo va a pasar con el ADES, lo mismo va a pasar con todas las instituciones, todas se van a quedar. ¿Qué significa eso? Que ningún gobierno, a menos que sea un gobierno nuevo que venga, que no sea del PRM, ningún gobierno va a salir de toda la gente que nombró, pues porque se estará haciendo el araquiri, y los mismos dirigentes se van a quillar porque... A eso me refería en mi comentario, con el Exacto. costo político. Entonces, ¿cuál es la situación? Todo va a seguir igual, lo único que van a cambiar son los nombres y el organigrama del Estado. Por eso yo entiendo que no nos vamos a ahorrar nada. Ahora, ¿dónde pudiera haber un real ahorro? Si hay un levantamiento de esas instituciones en el sentido de usted necesita 20 empleados, 20 secretarias, 5 asistentes administrativos, usted necesita 14 serenos, seguridad, ese tipo de cosas. No, yo lo que necesito son, en vez de 20 secretarias, yo con 15 yo resuelvo, ok, salgamos de 5. Y así por el estilo. Entonces sí,
pero de lo contrario eso va a seguir igual. ¿Tú entiendes lo que yo decía al final? El tema de la cantidad de personas o el Sí, exceso. lo que realmente podría ahorrar es la eficientización del trabajo del Estado Dominicano sobre la base de no duplicar funciones, sobre la base de tener la gente que realmente se necesita. Porque, óigame, ustedes van a las instituciones y trabajan, usted va, por ejemplo, al MESI a buscar una certificación de su diploma o de su... Pero vete a la UAS aquí. Pero vamos al cerca. MESI, yo estoy en el MESI. ¿Y por qué tú te Ve tú a la UAS, que está cerca, no está tan lejos. Sí, porque ella me quiere sacar la procesión por otra calle. Entonces, esta muchachita no es muy buena. Ustedes han dañado a esta muchacha. Pues miren, Porque aquí uno conoce gente usted que se está da haciendo cuenta, usted se da cuenta que solamente 3 o 4 personas lo atendieron. Bebé, eso quiere decir que todos los otros que están en esa área no intervinieron en el proceso de resolverte un problema como usuario que tú tenías. Eso quiere decir, de acuerdo a mi criterio, eso quiere decir que probablemente si ahí hay 5 o 6 personas, hay 2 que están de más. Entonces, eso es lo que hay que evitar para lograr, primero, el ahorro y segundo, eficientizar las labores, porque olvídese, en todas partes hay abultamiento de nómina, eso es lo que hemos dicho. Y antes habían nominillas, como dijo alguien aquí, no sé si fuiste tú, Sí, que eran unas nóminas paralelas donde se le daban los cargos a los compañeritos. y unos famosos planes de Sí, emergencia sí. también. Yo recuerdo que esas cosas. cuando en un momento dado el gobierno del PLD le estaba dando un sueldo a cada secretario de... Intermedio. no, era como los que dirigían los grupos, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba eso. Comités de base. Los comités de base, a todo presidente de comité de base. Yo me enteré de esa vaina estando en la Procuraduría, porque alguien me lo dijo. Y entonces llamé al dirigente de ocasión, a mi despacho, y me dijo, sí, es verdad. Digo, no, pues sáquenme de ahí, porque ahí hay un sueldo que está llegando. Yo no sé para quién le está llegando ni me interesa. Ahora, a mí sáquenme. Porque en realidad, de acuerdo a la información oficial, me está llegando un sueldo adicional a mi sueldo de procurador y yo no quiero eso. Ya. No, pero lo estamos usando para gastos del partido. Y yo, no, búsquense otro que esté dispuesto a hacer esa vaina. Yo no. Ya. Pues yo no voy a dejar ninguna cabo suelto para que después vengan a decir que uno es un sinvergüenza. Eso que mencionas, Amado, es parte del folclore político. Exacto. dominicano. Ahora, ¿qué es lo que Eso yo así. digo? ¿Qué es lo que yo digo? Lo que yo digo es eficientizar sobre esa base, porque la fusión por sí no va a provocar la economía, porque aquí no se está planteando que toda esa gente se vaya. No es que se vayan, porque el secretario que hace la carta en educación no va a hacer la carta no va a sentir que le corresponde hacer la carta de educación superior, ¿me entiendes? Sí. Va a seguir funcionando igual. Lo que hay es que ver si tenemos gente de más, que el sueldo que se gane le está llegando como un regalo. Ahora bien, esas fusiones implicarán un reajuste presupuestario para esa institución nueva Sí, que claro, salga. Claro que Pero entonces, ¿hacia dónde? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Reducción de Yo me presupuesto o...? imagino que educación, digo educación superior porque es la que uno más maneja por mi condición de maestro. Pienso que eso se va a cargar al 4%, si el 4% acepta esa carga, ¿no? O habría entonces un presupuesto adicional dentro del 4% para la Dirección General de Educación Superior, Ciencia, ya yo le puse nombre, Ciencia y Tecnología. lo que sí es importante es que dentro de esta iniciativa de fusión de instituciones que tienen funciones muy similares, Sí. haya también una reingeniería en la evaluación del personal. Exacto, eso es lo que yo digo. Ya se ha implementado la eficientización en variables verificables sobre funcionarios, sobre empleados, si sus funciones son necesarias en esas instituciones. Y eso es importante. Claro, exacto. Todos los gobiernos dominicanos han pasado por un proceso
de presión de su militancia y tratan de reubicarlo donde hay mayor oportunidad o donde hay mayor oferta de trabajo, que es el Estado. A la larga se ha visto que ha sido un daño. Entonces, hay que crear condiciones con nuevas innovaciones para que hayan nuevos trabajos. Las iniciativas del desarrollo del turismo, eso ha creado mucho trabajo. Sí, claro. No solamente a lo interno del Estado, sino también fuera. Empleos y actividades de MIPYME. Eso iba a decir que también las facilidades a las MIPYMES, eso ha creado también bastante trabajo. Entonces hay que seguir orientando el desarrollo del país para que el Estado no sea el empleador principal o el que más carga tiene. Claro. Creo que el mayor desafío es a nivel estructural, institucional, el organigrama, la parte de los recursos humanos. Volvemos al ejemplo del MESID y el MINER. No es que una institución va a asumir a otra, se van a funcionar. ¿Cómo estará visualizado ese organigrama de la institución, los diferentes departamentos? Yo pienso que seguirán igual. ¿Cómo hacer que haya esa homogeneidad entre el personal? O sea, que pueda fluir. Eso es un desafío importante. Lo que va a cambiar básicamente, según como yo lo veo, es la estructuración del Estado, nada más. Porque recuerda que son instituciones con funciones afines. Afines, claro, correcto. Entonces, eso facilita la integración. Pero es un cambio importante. Claro, es un cambio importante, es un desafío y sobre todo algo que tú creo que referiste, sobre la capacitación o la capacidad más bien del personal. Yo me imagino que el ministro de Educación Superior va a renunciar. De hecho, en un momento hubieron algunos que renunciaron. Pavel y les decía, yo hablaba con alguien, con una persona en Santo Domingo, y me decía, yo estoy sin trabajo, me quedé sin trabajo por el tema de las funciones. Hablaba con alguien en Santo Domingo, en una institución pública, y se quedó sin trabajo. Entonces, ¿basado en qué? Por lo de las fusiones. Pero que todavía no se han dado totalmente, pienso yo, ¿verdad? Pero hubieron otras fusiones, ¿te acuerdas? Sí, por ejemplo, hubo gente que puso su barba en remojo y se fue. Sí. Entonces, en ese sentido es importante de qué cantidad de personas estaríamos hablando, que su ingreso, que su estabilidad económica, la de su familia, pues está en juego y esto es algo también a considerar. Imagínate que tenemos cuántas instituciones acá, que se hable de 200 personas que salgan a la calle sin trabajo. Eso tiene un impacto importante en las afiliaciones y sobre todo desde el punto de vista político. Yo lo que pienso que más va a afectar a cargos superiores dentro de esas instituciones que a los cargos pequeños. Es lo que pienso. Y te voy a decir una cosa, no es verdad que el gobierno se va a hacer el harakiri saliendo de toda esa gente. ¿Se crearía un problema? Se va a crear un problema político serio. ¿Tú ves? No solamente con la militancia, sino también con la dirigencia del partido, porque ven acá, ellos están aspirando a ser presidente, hay muchísimas aspiraciones a ser presidente, pero eso le crea un hueco dentro de la de las aspiraciones de partido. Un problema de partido, serio. Exacto. Bueno, yo pienso eso, no va a haber ese cambio como uno piensa. Pero si se hiciera, que es a lo que siempre aspiramos, partiendo también de que las cosas puedan salir bien, es un buen intento. Es un buen intento. Si es como se establece, cumpliendo con todo lo que tiene este plan de disminución de los costos operacionales. No es lo mismo tú tener una institución aparte que tú llevarte 50 gente para otra. Tú disminuyes lo que son alquileres, lo que es energía y un sinnúmero de cosas, de gastos fijos que tiene una empresa. Y definitivamente habría un impacto económico en la disminución, pero que siempre y que se haga con un interés real, no solo que se quede como en la teoría. Mira, hay una cosa que tú acabas de decir, que es lo que mucha gente está pensando, es que van a arrancar con todo lo que es el MESI y lo van a trasladar a donde está Bellas Artes. Y no es así. ¿Y cómo es? El MESI va a sigue en el mismo sitio. Lo que va a cambiar es el organigrama.
Y del Estado. los recursos establecidos para el MESI estarán dependientes. Exacto, del Ministerio de Educación. Igual- Es simplemente. igual Por eso tú que- referías que se iba a asumir con el 4%. Exacto, lo que yo pensé. O le van a agregar el adicional para esa dirección. No, se va a que desprender del tenía- 4%, que tenía su que hay presupuesto. muchísimo dinero ahí. O sea, lo que te quiero decir es que en realidad no es físicamente que se van a llevar una dirección para otra, sino Bueno, pues es perdón, dentro del Fulvio. organigrama. Fulvio quiere como tal. referir a algo, entonces es importante de manera puntual ver dónde que va a estar la reducción de esos 25.000 millones Por eso es de que yo pesos. digo que no va a haber tal reducción. Esa Bueno, es mi como duda. son instituciones que tienen cosas afines, el personal tiene que reducirse obligatoriamente. Porque ¿Pero qué cuando tú cantidad de- llevas ADES a Supérate, ahí hay un personal con capacidad, con las informaciones para hacer las funciones de ADES. Simplemente hay que Bueno. hacer Ahora sí estoy más incrédula. la reestructuración interna del organigrama y de la designación de las funciones para poder ser más eficientes. Bueno, Eso yo es lo creo que que se hay que persigue. llamar al doctor Yo- para poder Habrá ver que hacer bien como esto. Santo Tomás. Exacto. Ver para creer. Yo voy a decir Ahora algo. sí es verdad. No quiero ser cruel, pero podría ser. Los penalistas tenemos un olfato que huele más allá. Sí. ¿No será eso la intención del PRM de sacar a todo el que no esté relacionado al partido y dejarlo en la administración pública? Como de alguna manera hizo el No, PLD, en no el sentido... No creo, Porque porque esa es la una- mejor... Pero espérate, déjame terminar, mi querido hermano. Esa es la mejor manera de tú salir de toda la empleomanía vieja, antigua, que pertenezca a otro partido y dejar la tuya. Eso podría ser. No creo, porque una de las mayores Bueno, quejas es pretexto, que bueno. las instituciones están llenas de PLDistas. Eso es lo que se nos estruja en la cara. Pero exactamente, entonces esta es la oportunidad para salir de los PLDistas y dejar a los PRMistas en la administración pública. ¿No será eso la intención? Conchero, pero no creo que Es sea que no es necesario necesario, es que armar no es o necesario. presentar un plan a ese nivel, porque estamos hablando Porque de es un que se plan gana por los macro. dos lados. Estamos hablando porque de un plan realmente macro. todo el mundo está de acuerdo en que esas duplicidades de funciones hay que resolverlas. Claro, claro. Entonces eso te da una razón para tú hacer lo que estás haciendo. Y lo otro es que la administración pública está llena de PLDistas. Vamos a salir de ellos con esto. Tigueraje, Podría ser. al O sea, estilo Trujillo. Me recordaste de una anécdota de un personaje del mundillo político, que cuando Leonel Fernández asumió la presidencia, él salió de gira por el país a presentarse, conocer personas y esas cosas. Y hubo un personaje que delante de cámaras y públicamente le dijo: señor presidente, yo no quiero que usted me dé nada, pero póngame donde hay. Entonces, habrá. Es buena está esa. Muy sincero. Muy sincero. sincero. Donde Muy hay. fuerte. Yo quiero